un elemento, un material, un sistema, por ejemplo, un edificio, para deformarse sin romperse. Se puede analizar la ductilidad para un elemento, ya sea aislado como una columna o una viga, o de manera, analizando de manera como un sistema, como por ejemplo un edificio, que es el conjunto de todas estas. Y bueno, aquí les tengo un ejemplo, este es un ejemplo de una viga de concreto sin ningún tipo de acero de refuerzo, a la que colocamos sobre dos apoyos externos y le aplicamos una carga creciente. Lo que pasaría es que al colocar el peso de la viga, se deforma un poco pero si la carga aumenta, pues la viga se romperá. Esto se produce debido a que el concreto por sí solo no tiene ductilidad. En cambio, si a la misma viga le añadimos acero de refuerzo y procedemos de la misma manera, el resultado sería que al colocar el peso de la viga, esta se deforme poco a poco y conforme la carga aumenta se irá deformando hasta superar su límite elástico y esta falla. De esta forma, con la unión de estos dos elementos, tanto el acero como el concreto, podemos hacer hacer en conjunto un elemento estructural dúctil capaz de deformarse sin un colapso previo de la estructura. Entendemos que toda estructura debe ser lo suficientemente dúctil, es decir, que deberá ser capaz de soportar grandes fuerzas y deformaciones antes de poder fallar o colapsar. Con respecto a estas fuerzas y deformaciones nos referimos a todas las afectaciones que dañen la estructura durante su tiempo de vida útil y pues estas fuerzas son los elementos estructurales, ya sean vigas, columnas, muros, los elementos que no son estructurales como muros, particiones, ventanas, las cargas de uso que pueden ser, bueno, los habitantes o los usuarios de la estructura, cargas laterales como viene siendo el viento, sismo, empujes de tierra, y bueno, la acción combinada de estas cargas llevará a la estructura a la necesidad de resistir condiciones extremas para evitar que colapse. Ductilidad estructural. Hace ya mucho tiempo se observó cómo la capacidad resistente real de los elementos hiperestáticos de acero era muy superior en relación con la obtenida mediante el cálculo basado en los principios de la teoría lineal. También se pudo detectar que en este tipo de estructuras hiperestáticas, a partir de un momento dado y en la proximidad de su colapso, se manifiesta deformaciones muy importantes para incrementos pequeños de las cargas. Apartándose, por tanto, del comportamiento lineal previsto teóricamente, para justificar esta respuesta del acero, comprobada en la práctica y distinta de la esperada, se pensó, ya que en el seno de ese material debía producirse un cierto fenómeno de fluencia o plastificación. Posteriormente, con estudios más profundos de la relación tensión-deformación en los aceros, se constató este comportamiento no lineal de los mismos bajo ciertas condiciones, hasta que en 1965 se publicó el boletín número 52 del CEB, donde se recogen los principios básicos del cálculo no lineal. Y pues en la actualidad esta problemática vuelve a estar en primer plano debido a la posibilidad de abordar determinados cálculos plásticos gracias a los conocimientos sobre el tema, a las prestaciones de los ordenadores actuales y a la inclusión en casi todas las normas de métodos indirectos de cálculo plástico en base a criterio de distribución de los esfuerzos obtenidos mediante el cálculo lineal, que permiten diseños más económicos sin reducción de la seguridad. Y necesidad. La resistencia es una característica de los aceros requeridos por el cálculo y recogida de la instrucción EHE, dado que el acero colabora de una forma importante en el comportamiento mecánico del hormigón armado. Desde el punto de vista resistente a la instrucción, refleja sus exigencias sobre dos parámetros: el límite elástico, cuyo valor se emplea en este tipo de aceros para designarlos, y la carga unitaria de rotura. Ahora bien, la resistencia es una característica necesaria, pero no suficiente para que el comportamiento de los aceros para hormigón armado sea adecuado, ya que se requiere además unos requisitos de ductilidad. Esto es así porque el hormigón es un material frágil, no tiene ductilidad y no puede emplearse sin la participación del acero.
en aplicaciones estructurales. Esta es la razón de ser del origen del hormigón armado o de la utilización conjunta del hormigón y el acero. Y aquí tenemos un cuadro que la pregunta es, ¿qué necesita un acero para tener un buen comportamiento? Y perdón, es que estoy un poco enfermo, profesor. Y tenemos dos, que es buena característica de ductilidad y buenas características resistentes. La exigencia de ductibilidad en la estructura que el hormigón no es capaz de cubrir tiene que satisfacer el acero y por tanto tiene que tener la ductilidad suficiente para que cada sección de hormigón armado tenga una capacidad de formación adecuada y para que los elementos estructurales dispongan de esta propiedad. Una estructura dúctil, cuando está próxima al colapso, advierte de su situación experimentando grandes deformaciones e importante fisuración. Si la estructura es frágil, el colapso se alcanza sin previo aviso, con pequeñas deformaciones y fisuración reducida. Perdón, Amado, ¿pueden regresar la diapositiva anterior? Sí. Antes de que avances, ¿qué es al principio de lo que estabas leyendo? Dice hasta arriba instrucción EHE. ¿Qué es la instrucción EHE? Lo estaba buscando, pero no lo encontré tampoco. Bueno, adelante. En las aplicaciones. La ductilidad es una característica de acero para hormigón armado muy deseable en todos los casos e impredecible en las situaciones de estructuras sometidas a determinadas solicitaciones sísmicas, dinámicas y de impacto, etc. En el caso particular de una estructura de hormigón armado sometida a solicitaciones sísmicas, su comportamiento está íntimamente relacionado con la ductilidad del acero. Una de las razones que ejemplifican la necesidad de la ductilidad es la posibilidad de efectuar la redistribución de momentos en elementos continuos a flexión como vigas y forjados, lo cual permite un mayor aprovechamiento del hormigón y el acero, puesto que las zonas más solicitadas son capaces de transferir el esfuerzo a zonas colindantes menos solicitadas. La redistribución de momentos significa poder transferir momentos negativos a momentos positivos o viceversa, y está contemplada de la instrucción de hormigón estructural EHE y con la mayoría de los códigos ACI, Eurocódigo 2, Código Modelo, etc. Y por último, las redistribuciones importantes solo pueden alcanzarse si el acero dispone de una elevada ductilidad. ¿Ya no está Lizardo en su equipo ahorita? No lo veo. Sí. Adelante. Me comenta que mi compañero Lizardo se le fue la luz, profesor. Bueno, ustedes adapten entonces, por favor. Sí. Bueno, aquí tenemos una definición un poquito más amplia de lo que es la ductilidad. En este caso dice que el término ductilidad se puede decir que es la propiedad que define la posibilidad de la estructura o algunos de sus componentes estructurales de experimentar deformaciones más allá del límite elástico, sin reducir de manera significativa su resistencia o rigidez desde que un elemento sobrepase el límite de fluencia o elástico. La curva que define su comportamiento empieza a cambiar su inclinación acercándose a la orientación del eje horizontal. Esto puede interpretarse como de esta forma. No sé bueno, obviamente lo vieron. En el ejemplo pasado yo les había dicho que si pones una viga, ya sea una viga o una columna, sin el acero de refuerzo, el concreto por sí solo pues tiende a romperse con una carga. Cuando tú le añades el acero de refuerzo a una viga, entonces obviamente tiene un poquito de más resistencia que se opone a una carga. Entonces aquí, como podemos ver, las deformaciones ya no son proporcionales a la magnitud de los esfuerzos aplicados.
ya sean las fuerzas, momentos, etcétera. Y su relación y su relación desplazamiento-fuerza es mayor que antes de entrar en el límite elástico. Imaginen, creo que el ejemplo más o menos va así, de la tabla que está aquí. Imaginen esta recta que está aquí, no sé si pueden ver mi cursor. Esta recta que va aquí es como si fuera un lápiz que le aplicas una carga, o sea, de este lado, y se va a doblar de tal punto hasta que llegue a su límite de flexión. Y bueno, después de ese límite, pues obviamente se fractura. Hay una fisura. Como lo podemos ver en esta parte, que dice que una parte de la energía del área bajo la curva, el esfuerzo, la deformación, se transforma en la deformación permanente. No sé si pueden analizar la imagen. La ley de Hooke me parece que era la misma que les estaba aplicando acá, les estaba explicando aquí en la tabla anterior, y es prácticamente lo mismo. Se le aplica una carga a lo que tú lo que te están analizando, en este caso sería la A, y el punto de flexión sería, bueno, la carga sería el punto entre el B y C, y el punto de ruptura se ocurriría hasta el punto D. Entonces, y después de eso pues, se viene una deformación plástica. Bueno, la falla plástica en una viga de acero, dice que con grandes deformaciones nos referimos realmente a las deformaciones plásticas del acero y no al desplazamiento de la estructura, que deberá ser controlado con el chequeo de la deriva. Al recibir la combinación de las fuerzas mencionadas en el párrafo anterior, el acero, ya sea estructural o de esfuerzo, dependiendo del tipo de estructura, absorberá una gran parte de estas fuerzas en forma de energía y, al igual que con la silicona, empezará a deformarse cada vez más hasta alcanzar un punto en donde, si bien no falla o bien se rompe el acero, se habrá deformado tanto que no podrá alcanzar su estado original, En la mecánica de materiales esto se le conoce como el estado plástico, es decir, un estado en donde el material alcanzó deformaciones permanentes sin fallar. Y bueno, eso sería todo, profesor. Ok, y lo que le tocaba a Lizardo, ¿qué era? Lo último que yo expliqué, que traté de explicar, el ejemplo, porque más que nada era un ejemplo de cómo analizar en una estructura en esta gráfica. Ok. Bien, una de ustedes dos, de parte de ustedes dos, denle un comentario final, una recomendación, una reflexión final para sus compañeros, algo con lo que cierren su tema, muy representativo en relación a esto. Algo que puedan comentar como conclusión o aterrizar su exposición. Bueno, yo como conclusión, me parece que yo había visto que por ejemplo, si analizamos desde el punto de vista de un sistema, como lo había explicado desde un principio, que es un edificio, analizamos ya sean tanto las vigas, columnas, bueno, todo lo que se compone en el edificio, lo que trata de hacerse cuando viene una fuerza, ya sea de sismo, un movimiento de tierra o el viento, trata de que antes de que colapse la estructura, puede haber un momento que no rebase el límite elástico para que en caso de un sismo, por ejemplo, la gente pueda salir. O sea, antes de que colapse la estructura. Entonces, yo creo que lo importante sería que cualquier material es dúctil si no hay una carga que se le pueda aplicar, pues. O sea, el punto es que cualquier material puede ser flexible hasta que una carga pues aumente demasiado. Ok, yo nada más les comento al final que lo que es la ductilidad y la resistencia son dos características que debemos de cuidar en nuestro diseño estructural. Son aparentemente contrarios, ductilidad, rigidez y resistencia, son
conceptos medio que se oponen unos a los otros, pero debemos de tener la habilidad para diseñar con estas características, ¿de acuerdo? Bueno, bien, entonces al final yo les voy a dar su evaluación, les voy a mostrar un cuadrito en Excel con la evaluación de cada equipo. Yo nada más al final les hago sus comentarios y ya en base a estos comentarios ya tendrán la asignación de su evaluación. Quiero que tomen todos estos comentarios míos pues de forma positiva, para eso estamos, para aprender y lo que no debemos de perder de vista o de intención de nuestras exposiciones es aportar algo a sus compañeros, a ustedes mismos, que sea muy alimentador, muy retroalimentador, muy ligero, muy concreto, muy masticado de su parte. Ya tiene que denotar una previa, entre comillas, digestión de parte de ustedes del tema, para que entonces así lo transmitan a sus compañeros. Bien, no es muy recomendable que únicamente estén leyendo lo que tienen en su pantalla, en su dispositivo, porque pues se torna un poco aburridón la situación y entonces no transmiten nada de lo que ustedes asimilaron a sus compañeros, porque realmente a veces no asimilamos nada, no hicimos una previa digestión y entonces no tenemos nada que aportar, ¿no? En este caso a ustedes les falló un tanto que estuvieron leyendo mucho, tal vez les falló también la asistencia de sus dos compañeros que fallaron, entonces eso les complicó mucho la situación a ustedes, pero si les llega a ocurrir una situación de este tipo, pues entonces tenemos que tener la habilidad para que salga nuestro instinto de supervivencia y implementar inmediatamente un plan B, hacer algo urgente, ¿sale? Pero les agradezco y gracias. El siguiente equipo. Muchas gracias, profe. Sí, Gracias. el siguiente equipo ya está con nosotros Castillo Mera Stephanie, Sí, profe, presente. Celis Torres Semir, Presente. Cuello Villanueva Diego, Presente. ok, Delgadillo González Luis Miguel, Delgadillo, Ese compañero no se contactó con nosotros. Le estuvimos preguntando en el grupo, pero pues ni idea. ok, ustedes adecuaron entonces a los tres que son, a Stephanie, Emir y Diego, ¿no? Sí, profe. Falta Delgadillo. Muy bien, pues les toca el tema de función de acero longitudinal de refuerzo. ¿Cuál es la función del acero longitudinal de refuerzo? Lo que comúnmente conocemos como varilla. Adelante, jóvenes. Bueno, pues nosotros somos el equipo 2. Nos toca el tema de acero, el refuerzo longitudinal, varilla. Si me cambias, compañero, por favor. Bueno, no, era una antes, ¿no? Esa, gracias. Bueno, nosotros como definición a este concepto tenemos que ese es aquel material que se lo coloca para absorber o resistir esfuerzos provocados por las cargas, ya sea por cambios volumétricos por temperatura, y estos mismos deben de quedar ahogados dentro de la masa del concreto. El acero de refuerzo puede ser varilla corrugada o varilla lisa. Y debe ser prensados con alambrón. Estos materiales tienen la función de distribuir la carga al concreto y al resto del acero del refuerzo. Se puede utilizar para esforzar el concreto y sirve para y tenemos otra opción para amarrar entre sí a otros esfuerzos para facilitar el colado o resistir esfuerzos laterales. ¿Sí le cambias, compañero? Bueno, tenemos que, debido a la baja resistencia del concreto a la tensión, mismo, como ya les había mencionado, se ahoga acero en él para resistir los esfuerzos de tensión. El acero también se puede utilizar para recibir la compresión en vigas y en columnas, y su uso más que nada se permite su uso más que nada en elementos más pequeños, entre otras cosas.
Mm, Otros elementos que se pueden utilizar como refuerzos para el concreto, igual, bueno, independientemente de la varilla, podemos usar igual malla electrosoldada, castillos y cadenas electrosoldadas, así como escalerillas y una infinidad que podemos encontrar en el mercado. Estas se pueden clasificar de acuerdo a su fluencia según las tablas del grado del límite de fluencia máxima que más adelante se las van a presentar. Y algunas de nosotros les presentamos 3 recomendaciones para el manejo del acero. En primero tenemos que debe estar libre de óxido, no debe tener grasa, no debe tener quiebres, tampoco debe tener escamas, deformaciones e imperfecciones, ya que todo ello pues afecta obviamente afecta en su colocación o ya sea que cuando se cuele el concreto. La presencia de las escamas y la oxidación no será nada más causa de rechazo, sino que la presencia de escamas y oxidación no será causa de rechazo, solo si estas desaparecen al limpiarlas manualmente con un cepillo de alambre. Pero se debe tener mucho cuidado porque pues obviamente a veces no se retira toda la imperfección que tiene. Los pedidos que se reciban en la obra siempre se deben de estimar a manera de que se aísle de la humedad excesiva para evitar estas deformaciones o para evitar que se oxiden con la lluvia o con la humedad. Te interrumpo rápidamente, Castillo. Sí, profe. Sí, este tema de lo que es la oxidación en el acero de refuerzo es todo un tema y es causa de mucha controversia. ¿No? Ustedes ya cuando estén en obra, si es que ya se habrán dado cuenta, que el hecho de tener varilla con óxido es, repito, tema de controversia y muchas veces es motivo de que pues nos sorprendan en obra cuando tenemos supervisión. Muchas veces los supervisores pues se pasan de exigentes sin el conocimiento debido o tratan así simplemente de pasarse de listos cuando ya tienen más experiencia que nosotros. Cuando nos llega varilla a la obra y esta tiene cierto grado de oxidación, muchas veces nos piden que la rechacemos, que él no puede recibir esa varilla porque ya está oxidada. Y entonces muchas veces, porque a mí me llegó a pasar, ahí nos tienen poniendo a ayudantes, a los chalanes con cepillo de alambre, a limpiar la varilla y gastando tiempo, dinero y esfuerzo innecesariamente. Realmente la oxidación no es motivo, como dice tu nota, de rechazo de la varilla. Lo que sí es problema, y debemos de checarlo, es la corrosión. En la corrosión hay una disminución de la sección del acero, del área del acero, de la sección transversal del acero. Cuando hay una reducción de la sección transversal, entonces ahí sí es motivo de regresar o rechazar el acero. Pero si es simplemente óxido, incluso por ahí hay una teoría muy fundamentada que el óxido le hace bien al acero porque le permite una adherencia mayor con el concreto, siempre y cuando no se desprenda, como dice ahí, en escamas o en quiebres. Entonces, el óxido no sería motivo de rechazo de varilla en obra, la corrosión sí, ¿sale? Entonces, tienen que checar mucho eso para que no se dejen luego sorprender. Gracias, adelante. Sí, profe. Otras de las recomendaciones es evitar el contacto de sustancias grasosas con la superficie de varillas. Si esto sucede, de igual manera se debe limpiar con solventes que no dejen residuos grasosos. De acuerdo a las sanas prácticas de la construcción, no se permite reenderezar y desdoblar varillas, ya sea por corrección del armado o para su reutilización. Si por alguna circunstancia el acero de refuerzo ha permanecido almacenado un tiempo considerable o no se tiene certeza de su procedencia, se encuentra oxidado o deteriorado, se deben realizar una o más veces las pruebas de laboratorio para determinar si el acero es apto para utilizarse o no. Las varillas se deben colocar o amarrar en los lugares especificados en los planos, ya que es importante verificar el alineamiento y posición del armado antes del vaciado de concreto. Antes del colado, el acero debe calzarse con calzas prefabricadas de plástico, calzas elaboradas de concreto o silletas de varilla. Y ¿le cambias, compañero?
Y ya sigue mi otro compañero. Yo les voy a hablar sobre, por ejemplo, el esfuerzo longitudinal está formado por cabillas Perdón, grandes, las cuales se les pedí colocan que en encendieran toda su su longitud. cámara. Por favor, enciendan su cámara, al menos los que van a exponer para darle formalidad. Más que entraste tarde, les puse en el chat que encendieran su cámara. Mil disculpas, mil disculpas. Como que ya no lo viste. Gracias, Elis. Sí, mil disculpas. Bien, Entonces, el esfuerzo longitudinal está formado por cabillas grandes, las cuales se colocan en toda su longitud. Su función principal es resistir todas las compresiones y tensiones que el concreto no pueda resistir por sí solo. Aquí, como podemos ver en la imagen, están las cabillas grandes o varillas colocadas de forma horizontal en todo lo que va a ser la viga. ¿Te puedes pasar, compañero? Ya, de manera adicional, permite que a la viga flexionarse de manera que el concreto no se triture. Otro punto importante que permite disipar de forma controlada la energía que un terremoto aplica sobre la estructura. Como ya sabemos, la falla por flexión en el tramo se da de esa manera en la parte azul y la falla por corte de los apoyos se da de esa manera en el lado derecho. Ya se le puedes dar la siguiente, por favor. El acero de esfuerzo bien ejecutado es la garantía de que la estructura podrá virtualmente resistir desde un incendio hasta un terremoto a escala alta. Pues nos explica, ¿no? Un acero de refuerzo bien colocado va a hacer que la estructura funcione mejor, sin importar el accidente que repercuta sobre ella. Bueno, en caso de ser un gran terremoto, pues no va a resistir de igual manera que un incendio. Pero sí, eso sería todo de mi parte. No sé si... Ok. ¿Falta alguien de exponer? Sí, yo, profe. ¿Eres quién? Coello. Diego, sí. Sí. ¿Ya se ve? Sí, ya. Bueno, voy a hablar también del acero. Este es un armado de un muro Milán y podemos ver toda la varilla longitudinal, cómo va cubriendo toda la estructura. Y bueno, puse esto que también se nos hizo interesante, el espaciamiento, la posición, la altura y la separación de las corrugaciones. Bueno, nosotros quisimos definir qué es una varilla corrugada. Son barras de acero que mejoran la adherencia con el hormigón. Para eso son la corrugación de esta varilla. Bueno, a estas varillas también se les aplica lo que son pruebas de laboratorio. Como podemos ver en las imágenes, una puede ser de tensión y la otra de flexión. Ese aparato del que se ve en la imagen de arriba puede hacerse con una máquina hidráulica, con un pistón, el cual va a hacer que la varilla se vaya jalando y con eso podemos tener lo que es la tensión de la varilla. Más adelante tengo como que los datos que se pueden sacar de este estudio. Aquí vemos otra imagen ese es como un castillo hecho de varillas, como lo que podemos ver. Como les comentaba, el ensayo de tensión, doblado y verificación geométrica de varillas de acero. Esto más bien se encuentra en la norma que dice ahí, NMXC 407-11-2001, la cual pues nos da los valores que más adelante les voy a mostrar, que son estos: límite de fluencia mínimo, límite de fluencia máximo, resistencia a la tensión. Aquí nos deja lo que son 3 grados de varilla. Por ejemplo, la resistencia mínima a la tensión en el grado 30 es de 490 megapascales, lo que puede ser también... bueno, aquí no le puse las unidades, pero son megapascales y el otro son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es lo que la resistencia a la tensión mínima en el caso del grado 30. Y bueno, aquí también tenemos la prueba de alargamiento,
dependiendo de los tipos de varillas, según su numeración, el número de designación es el número de octavos de pulgada del diámetro nominal de la varilla. Y bueno, aquí podemos ver los ejemplos. Y bueno, más acá atrás tengo que en México la fabricación de estas varillas se rige por la norma que les había mencionado al principio, donde se establecen los grados de fluencia nominal, los cuales vimos en las tablas pasadas. Y podemos ver aquí una imagen de todas las varillas, bueno, más o menos las varillas comerciales que hay, de 3 octavos, de media pulgada, de 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada, 1 cuarto y 1,5 pulgadas. Pues aquí se puede apreciar, pues, que todas tienen cierto, bueno, diferentes, bueno, más bien cada vez más, hacer más grande cada una. Más. Bueno, esto se me hizo muy interesante, ya que al buscar sobre la norma, encontré que el 7 de febrero de este año quedaba como, se cancelaba esta norma, y eso era algo como que tenía mucha duda, no sé si podría complementar algo, profesor. No, ahorita no tengo nada que complementarles. Si quieres lo preparo y se los complemento próxima clase. ¿Te parece? Sí, porque es que sí me quedó como que la duda, porque no había más información como actual. Es que La yo también, información que encontré. pero ante soy honesto, tampoco no había recibido esa información. Pero no seas malo, me comprometo, no, mándamelo a mi WhatsApp y yo lo complemento y sirve también que yo me actualizo ahí. Ok, muchas gracias, profe. ¿Vale? Bueno, ¿Dónde lo aquí, conseguiste esto? ¿Dices? ¿mande? ¿En dónde lo ¿Mande? conseguiste? ¿En dónde lo conseguiste? Este lo saqué de la Gaceta Oficial Ok. Bueno, y mándamelo, ya por favor. puse este pedazo. Sí, le mando el link. Y bueno, algo también que es importante referente a la varilla es el recubrimiento. Como lo comentaban mis compañeros anteriormente, se tiene que tener un recubrimiento para que la varilla pueda trabajar con todas sus propiedades correctamente. Aquí podemos ver el ejemplo de un dado de cimentación, el cual está hecho de varilla, no recuerdo de cuál. Después se le coloca su cimbrado para que después el concreto, como se ve en la última imagen, quede bien, quede correctamente ejecutado todo. También bueno, algo muy importante es el habilitado del concreto y de cómo se va a hacer el doblez, ya que se puede utilizar para bastones, para estribos. Bueno, Más que eso nada, ya es. esta palabra que utilizaste, habilitado, se refiere al habilitado del acero, no del concreto. Sí, Habilitado. del acero, perdón. Y bueno, consiste en aplicar procesos de corte y doblez de la varilla con el diámetro y ángulo y longitud de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, siempre con el menor desperdicio posible. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se doblan algunas varillas. Bueno, antes de cortar o doblar los tramos de 12 metros, porque las varillas vienen en tramos de 12 metros, se realiza el ejercicio de despiece analizando las dimensiones de las barras para cada elemento estructural, considerando los traslapes, escuadras o ganchos. Eso de los traslapes también es muy importante. Creo que ya no lo alcanzamos a poner. Hay una tabla en la cual depende de la varilla que vayamos a usar y del concreto del cual vayamos a ocupar, es la medida en la que vamos a hacer nuestro traslape de varillas. Y Normalmente, también, perdón, tienen que considerar 40 veces el diámetro, esa es la longitud del traslape. 40 sí, veces el diámetro de la varilla es la longitud del traslape. sí, de hecho encontré, por ejemplo, un ejemplo que dice que de 45 a 50 veces el diámetro de la varilla, y por ejemplo, para la varilla del número 4 sería multiplicar 50 por 1/2 por 25,44 milímetros. Eso es igual a 635 milímetros, que serían 64 centímetros para hacer el traslape. Uh-huh. Y bueno, recomendaciones para evitar dobleces, pues obviamente como se ve en la imagen, no tiene que ser un doblez tan curvo, tiene que tener cierto ángulo.
como hay algunas tablas en las cuales nos manejan esos datos. Te Y pues interrumpo aquí, aquí, sí, pero regresa a la imagen anterior. listo. Si estos ganchos se hacen excesivamente o están sobredimensionados en cuanto a ángulo y en cuanto a longitud, es contraproducente porque al interior de este gancho se provoca una zona de estallamiento del concreto cuando ocurre un movimiento en general de la estructura. Entonces, si alargamos muchos de estos ganchos y si les damos un ángulo muy pronunciado, y esto lo repetimos en N estribos a lo largo, por ejemplo, de toda una columna, provocamos, y aparte no alternamos la ubicación de estos estribos, de estos ganchos, perdón, provocamos una zona lineal de riesgo en la que puede ocurrir un estallamiento del concreto bajo el efecto de un sismo. Entonces también hay tablitas y reglas, creo que es la que vas a poner enseguida, para dimensionar estos ganchitos. Así es, sí. Aquí están las tablas para los ganchos mínimos de acero de refuerzo, ganchos mínimos de acero para estribos, y aquí hay un ejemplo también sobre los estribos. Y bueno, en la imagen de arriba se puede ver lo que son ¿cómo se llaman? Los bastones, que esos son los que van transversalmente, pero creo que eso ya es otro tema. Y esta imagen pues me gustó porque ejemplifica cómo se dobla una varilla. Así más o menos hace, bueno, yo he visto que se hace en la obra. Se pone sobre una mesa y se pone sobre alguna superficie que la detenga, y con un tubo la van doblando hasta que tenga el ángulo correcto. Yo he visto que, bueno, la gente que hace esto, pues ya sabe más o menos qué ángulo debe tener cada elemento. Y pues sería todo. Ok. Una pregunta, ¿alguno de ustedes trabaja en obra? ¿Los que expusieron? Yo trabajé un tiempo, pero ahorita ya, actualmente ya no. Y Ok. de ahí saqué varias fotos. Bueno, entonces, ok. Bien, ya estuvo su tema un poco más digerido o más digerido que el equipo anterior. Ya nos platicaron un poco más, nos hicieron el tema un poquito más ameno en cuanto a manejarlo como una plática, algo entre amigos, ¿de acuerdo? Y como conclusión, a ti, Diego, en base a la poco mucha experiencia que has tenido en obra, coméntanos y coméntale a tus compañeros alguna vivencia, alguna experiencia, algún aprendizaje positivo que te haya llamado la atención en cuanto al acero que poco mucho que hayas visto en obra. Algún aprendizaje, alguna vivencia, alguna anécdota, algo como por ejemplo lo que yo les comenté, que a veces los supervisores nos hacen limpiar la varilla o nos la rechazan, no quieren que la recibamos que porque tiene un óxido, y luego no sabemos defendernos, y ya la estamos regresando o estamos limpiándola. Entonces, algo que nos puedas comentar a manera de cierre, Diego. Pues recuerdo que una vez iba a haber como un colado de un entrepiso y había que poner, creo que a las vías o a la malla electrosoldada, un tipo de aditivo. Y pues supuestamente yo no sabía, y les dije a los empleados que lo pusieran, y nada más pasé y vi que lo estaban poniendo. Ya después el residente me dijo que no lo habían puesto bien y sí me regañó, pero pues es que yo no sabía. Es lo Ok, único que puedo decir. muy bien, jóvenes. Ok, entonces vamos a ver el otro equipo. Ya está con nosotros, estaba en duda la clase pasada, Esaú Domínguez Lascano. ¿Lo contactaron o no? No, profe. Ok, Escamilla López David. Presente, profe. Bien. Está Escutia Rocha Eric. Presente. Luna Humansor Eric. Presente, profe. Bueno, entonces nada más, desafortunadamente no contamos con Esaú Domínguez Lascano. Y entonces el tema que van a exponer es función del acero transversal, lo que conocemos como estribos, y es complemento de lo que sus compañeros acaban de exponer. Adelante. Sí, profe. No sé si ya lo estén viendo en pantalla. Por favor, les pido.
Ok, Sí, sí, sí. nosotros les vamos a hablar sobre el refuerzo transversal, o también conocido como los estribos. Los estribos es una armadura que se coloca de manera perpendicular a las barras longitudinales que nos acaban de exponer nuestros compañeros. Estas se colocan como refuerzo para soportar el esfuerzo tangencial o cortante. Estos son elementos doblados de forma rectangular o cuadrada y se utilizan para abrazar y confinar a las barras longitudinales de las columnas, manteniéndolas en su lugar. Estas tienen un rol fundamental en el desenvolvimiento estructural de las columnas de concreto armado. Las características que tenemos son, por ejemplo, el doblez, ¿no? Que tienen. Lo que hacen es abrazar las varillas que mencionaba nuestro equipo anterior, formando a veces generalmente cuadrados o rectangulares a ciertas distancias seleccionadas mediante promedios. Eso lo platico más adelante. El rol fundamental es el desenvolvimiento estructural de las columnas en el concreto armado, es decir, con el conjunto de varillas y los estribos se hace el colado y hacen un conjunto de la pieza. Como podemos ver aquí en la imagen, tiene un doblez de 135 grados después de haber rodeado las 4 varillas o si se requieren más en el caso del proyecto. Y también depende del tamaño de la varilla que se utiliza. Taxi. Sí, bueno. Bueno, siguiente. ¿Ahí sí me escuchan? Ya, perdón. Bueno, los estribos deben de ser cerrados en una sola pieza y deben de rematar con una esquina con un doblez de 135 grados, seguidos de tramos rectos de no menos de 6 diámetros de largo ni de 80 milímetros. Yo conseguí un pedazo de Armex, donde se ve aquí el estribo, hecho de igual de alambrón, y aquí se ve el doblez que comentó mi compañero y del que igual yo les acabo de decir, ¿no? Bueno, no sé si alcance a visualizar. Bueno, en cada esquina del estribo debe quedar por lo menos una barra longitudinal. La localización del remate del estribo debe alternarse de uno a otro. Así como marca aquí en la diapositiva que tenemos, manejamos una distancia, ¿no? Pero eso es dependiendo del cálculo que tengamos sobre las cargas. Eso va a delimitar prácticamente el espacio entre estribo y estribo, así como la normal que es de cada 15, hay también de cada 10, o hay separaciones más largas, dependiendo del acero de refuerzo longitudinal, que son las varillas que se ponen, ¿no? Se hace un amarrado, como se va a presentar en el siguiente video. Bueno, como vemos, el principal objetivo, la función del acero de refuerzo transversal es mantener su posición al acero longitudinal, ya que puede presentar un pandeo o un movimiento que al momento de colocar el estribo va a ser por reducido el área de movimiento que va a tener la barra longitudinal. Cuando actúan grandes fuerzas de compresión inducidas por las excesivas y repentinas fuerzas como las del sismo, como les comentaba, estas pueden tener ese movimiento que puede provocar grietas en el concreto, y eso es donde los estribos nos van a ayudar para evitar este elemento mecánico que se produce en la columna o la viga. Eric, Uh-huh. no se puede regresar la anterior imagen.
¿Está? Ok, sí. A ver, no sé si más adelante lo vayan a decir o no, pero esta imagen me pareció buena para hacer el comentario. Ya el equipo anterior habló del acero longitudinal, que son propiamente las varillas, y la palabra lo dice longitudinal, las más largas. Ahora están ustedes hablando del acero transversal. Ya quedamos, o todos sabemos, que el acero longitudinal absorbe esfuerzos de tensión o de compresión. ¿De qué? ¿De tensión o de compresión? Quien quiera contestar de ustedes. ¿El acero longitudinal absorbe esfuerzos de tensión o de compresión en el concreto armado? De compresión, ¿no? Es de compresión. De compresión, el acero longitudinal. En este caso, de esta trave que estamos viendo. ¿La varilla absorbe tensión o compresión? ¿El equipo anterior lo sabe? Porque ellos expusieron varilla longitudinal. Es tensión. Tensión. Eso es bien importante. El acero longitudinal, como dice Amir, absorbe esfuerzos de tensión. El concreto es quien absorbe compresión. ¿Vale? Entonces, no sé si me lo quieren contestar ahorita o más adelante. Este acero que ustedes están exponiendo, que es el transversal, lo que conocemos como estribos comúnmente, ¿qué tipo de esfuerzo absorbe? Piénsenlo, si ahorita lo pueden decir, me lo dicen, si no al final. Repito la pregunta, el acero transversal, que son los estribos, ¿qué tipo de esfuerzo absorbe? Si ya quedamos anteriormente, como lo dijo su compañero Emir, que el acero longitudinal, como son las varillas, absorben esfuerzos de tensión. Ahora entonces, este acero transversal, ¿qué tipo de esfuerzos absorbe? Si ahorita pueden contestármelo bien, si no más adelante. Continúen, gracias. Ok. Respondiendo a la pregunta, sería de compresión. ¿Por qué? Porque el concreto lo que no hace es soportar la carga, por ejemplo. Lo que vemos aquí como amarillo sería el ejemplo de las varillas, ¿no? Y lo que decíamos hace rato es que lo amarillo son los estribos. Entonces, lo que hacen es hacer un amarre y soportar el esfuerzo de compresión, sí, que sería evitar el pandeo que se pueda generar tanto en una columna como en una... ¿Cuál era el ejemplo anterior, perdón? Una trave. Ajá, una trave, perdón. Entonces, esto, por ejemplo, aquí tenemos tres de ejemplo, ¿no? Tres estribos en esta columna tercera, pero se calcula esto mediante el promedio de distancias que se colocan a cada una, puede ser a 0.5, 0.10 metros, y posteriormente con la cantidad de estribos, o bueno, digamos, la altura de la columna o la distancia de la trave, se divide entre el promedio de distancias. En este caso, si colocamos, por ejemplo, todos los estribos a las mismas distancias, ese sería el promedio básico, ¿no? Pero si tenemos distancias diferentes por el tipo de ancho que tenga nuestro estribo, pueden haber dos distancias, tres distancias, entonces se saca un promedio, posteriormente con la altura o distancia se divide entre este promedio de distancias entre cada estribo y se saca la cantidad de estribos que se deben de colocar. Bueno, a ver, Eric, gracias por participar. Fíjate, para todos, está bien en empate tu observación. En la primera apariencia o golpe de vista que podemos tener en cuanto vamos a ubicarnos en una columna. Una columna la encinchamos, por eso la llenamos de estribos. Un estribo hace la función, vamos a hacer una analogía muy común y muy palpable para todos. Cuando una señora gordita se faja, ¿qué hace? Pues todas sus llantitas las mete, las comprime, ¿no? Entonces los estribos sirven para confinar el concreto. Estamos potenciando la capacidad de la columna para no estallar por efecto de compresión. El concreto ya saben que absorbe compresión, el acero tensión. Entonces, al cinchar, a ponerle una faja a esta columna que estamos viendo aquí, cuando la columna trabaje a flexocompresión o a flexión, entonces por algún lado se va a pandear, y entonces el concreto va a tener esa situación de compresión en unas zonas mayor que en la otra. Entonces, con este cinchado estamos como fajándola para que no estalle la columna. La situación de compresión del concreto va a no verse tan comprometida, pero ayuda
al trabajo de compresión de la columna del concreto. Pero ahora vamos a ubicarnos en otra situación. No sé si ustedes lo han visto o lo han vivido. Las columnas normalmente tienen la separación de los estribos a menor distancia en los cuartos extremos, es decir, en la parte muy cercana a la base y en la parte muy cercana a la siguiente losa o al siguiente nivel. En esos dos cuartos extremos la separación de los estribos se reduce mucho. Normalmente nos la piden a la mitad de separación que el claro central. Ahora dígame o dime tú, Eric, en un edificio, hablando de sismo, quedamos que en la base de un edificio, ¿qué esfuerzo se presenta más? ¿Qué tipo de esfuerzo tenemos en la base de un edificio con la fuerza horizontal sísmica? ¿Qué tiende a pasarle a la columna? Tiende a tener un esfuerzo de corte, ¿no? En la base de la Sí. columna presenta, por efecto de la fuerza sísmica que es horizontal, un efecto de corte. Entonces, también en una trave, ahora ubicamos en una trave en cantilever como la que vimos hace rato, los esfuerzos cortantes, ahí está, se presentan donde se agrietó, ¿sí, no? En la punta en el extremo derecho de la trave, ahí no tendemos a tener cero de esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante mayor está en la base, donde está el nodo, columna, trave. Entonces, los estribos sirven para absorber cortantes, básicamente. Los estribos sirven para absorber esfuerzos cortantes, es por eso que reducimos la separación de los estribos en los cuartos claros extremos de una trave o de una columna. Y ayudan y favorecen la situación o la situación de compromiso o la situación de que está comprometida la columna o la trave a esfuerzos de compresión, las hinchan para que no se desparrame toda la gordita, ¿no? Eso Sí, de es, hecho, al calcular este refuerzo transversal por cortante, se desprecia la del concreto. así es. Entonces, ahí están, fíjense, en los cuartos extremos tenemos separación a la mitad en cuanto al claro central. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicar una distribución de estribos más concentrada en donde tenemos más esfuerzo de flexión y la flexión ahí provoca corte, ¿vale? Bueno, sigan por favor, gracias. Era importante comentar esto. Ok. Bueno, las características o algunas de las características son que con la varilla corrugada, que también se da el caso de los estribos, hay un mayor agarre, otro es el corte y doblez uniforme, atados adecuados para un buen estribado. Estas son una de las características más esenciales o más necesarias para una correcta ejecución de un estribo. Los usos son armado de castillos, dalas, cerramientos, fabricación de vigas, cimentaciones y nervadoras. Las nervaduras son de igual manera dalas, pero más delgaditas que se ven en losas donde ocupamos casetón, que son cuadros, no sé si han visto en algunas plazas, en los estacionamientos, hay ese tipo de losas donde vemos nervaduras, o incluso en las losas donde hay colado con vigueta y bovedilla. Estos son algunos de los diseños que, por ejemplo, ahí es un castillo de 10 por 10, pero ya con el recubrimiento del que hablaban nuestros compañeros anteriormente, suma 15 por 15. ¿Por qué? Porque la recomendación de un recubrimiento en el concreto, de concreto en un castillo, en una dala o incluso en una columna, es de 2.5 por lado. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Vemos 10 por 15, 10 por 20, 10 por 25, pero a todos estos se les suman 5 centímetros por el aumento que les digo que es del recubrimiento del concreto, ¿vale? Y aquí les vamos a mostrar un ejemplo de ya cómo queda al final las varas longitudinales ya con sus estribos.
Es esto un tanto similar a lo que veíamos con el equipo pasado respecto a las varillas. Lo que se hace es, tenemos ya, por ejemplo, los estribos armados, que son los dobleces, generalmente ya prefabricados. Entonces, digamos que requerimos de 30 estribos, ¿no? Y empezamos a meter las varillas y armarlas, o más bien amarrarlas, como vimos también en el video de esta presentación, para formar finalmente lo que es el armado en este video para el colado de una cimentación Ok. o una losa. Estos son También una situación interesante de los estribos es que los ganchos que dotamos a los estribos, al colocarlos en esta trave que estamos viendo, en estas traves, tenemos que alternarlos, no tienen que estar todos en una sola línea, porque pasa lo que les decía hace rato, se genera una zona de estallamiento del concreto, entonces un gancho arriba, otro abajo, un gancho arriba, otro abajo, ellos alternando para no estar que estén todos en una sola línea, ¿vale? Bueno, Con y esto terminamos, profe. Ah, bueno, no sé si iba a comentar el compañero. Nada más, alguno de ustedes que le dé una conclusión, un mensaje final, una reflexión, algo para cerrar su tema. ¿Alguna recomendación, lo que gusten? Generalmente lo que utilizamos para losas sí son las varillas, pero en dado caso de, por ejemplo, casas habitacionales, para los castillos, es lo que comentaba mi compañero David, pueden ser Armex, que son más ligeros y con cierta resistencia que cumple con los requerimientos de las normas. Pero cuando ya son construcciones más grandes, sí se utiliza ya la varilla de cierto diámetro junto con estos estribos de acero, porque obviamente lo que ocasionan es una mayor resistencia a las cargas. Ok, Eric, ya actualmente en la Ciudad de México, en casa habitación y mucho más en estructuras como las que vemos en la materia, ya está prohibido utilizar Armex. Armex es muy común utilizarlo en el Estado de México, en provincia, pero ya cada vez está más restringido su uso, perdón. ¿Por qué? Porque tiene un menor grado de ductilidad, es decir, el Armex fluye antes que lo que es la varilla de refuerzo. Lo mismo pasa con los muros armados que se refuerzan interiormente con malla electrosoldada, se les conoce como muros de ductilidad limitada porque el acero fluye mucho antes que el acero de refuerzo. Entonces, sí era muy común antes utilizar en la Ciudad de México Armex por la facilidad de ya que lo ven prefabricado, su rápida colocación y todo. Pero ahora ya con los recientes sismos ya se prohibió el uso de Armex en casa habitación y mucho más en edificios. Es muy común en el resto de la República. De hecho, incluso yo les soy honesto, el año pasado estuve rehabilitando unas casas ahí en Clavo por efecto de sismo dentro del programa de la Comisión de Vivienda y llegamos a meter Armex en los castillos, pero porque fue una indicación inicial del director responsable de obra, porque él mismo no estaba muy enterado de que no podíamos meter algo, ya después corrigió, ya todos como que no pasa nada, ya seguimos avanzando, pero ya sí ya hay limitantes en cuanto a colocar Almex en vivienda en Ciudad de México, ¿sale? Muy bien, jóvenes, gracias por su exposición y me pareció bien, fue dinámica, fue interesante, digirieron lo que expusieron y creo que le aportaron algo interesante a sus compañeros. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Entonces vamos con el siguiente equipo. Está Caroline Macías. Presente, profe. Ok. Saúl Martínez. Profe, él no se contactó con nosotros para lo de la expo. Bueno, entonces no contamos con Saúl. Está Benjamín Martínez. Sí, profe, presente. Okay. Está Avidal Morán. Sí, profe, presente. Aquí estoy. Bien. Ok, entonces contamos con 3 integrantes menos con Saúl Martínez. Y les toca el tema de rigidez de entrepiso. Adelante. Permítame, profe, voy a compartir la pantalla. Sí.
¿Ya se ve? Empieza. Ok. Bueno, nosotros vamos a exponerles la rigidez de entrepiso. Permítanme. Sí. Ok. Primero les vamos a decir que la rigidez de entrepiso es la relación entre la fuerza constante resistente por un marco de un entrepiso o piso y el desplazamiento horizontal relativo entre los niveles consecutivos. Es decir, que la rigidez es la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de este método, los métodos para conocer la rigidez de entrepiso, que es el método aproximado. Y este es conocido como el método de rigidez. Es el más sencillo de aplicar, la rigidez de entrepiso de cada pórtico. Está dada por la sumatoria de la rigidez de las columnas que lo conforman. Se da por formulita, donde NC es el número del pórtico. Esta otra formulita, donde es igual a 12 por el módulo de elasticidad, por la inercia que está dada por esta fórmula que se ve aquí abajo, es igual a B por H al cubo entre 12, donde B y H son las dimensiones de nuestra columna, y H en la fórmula de T es la longitud de la columna. La rigidez de entrepiso. Bien, ahora vamos a hablarles del método con las fórmulas de Rosenblatt y Esteva. Ya teniendo en cuenta que la rigidez de entrepiso está en función de las cargas laterales que soporta la estructura, se pueden determinar lo que son las propiedades de cada entrepiso. Rosenblatt y Esteva proponen dos fórmulas para los pórticos. Estas se deforman esencialmente a flexión y se consideran tanto la rigidez de columnas como la rigidez que aportan a las vigas al pórtico. Ahí se muestran las dos fórmulas para el cálculo de rigideces y nos dice que Kc es la rigidez de las columnas del piso analizado, Kb es la rigidez de las vigas y KVI y KVS son las rigideces de las vigas inferiores y superiores respectivamente. Bueno, ahora les voy a explicar las fórmulas de Woodward. Es considerado un modelo matemático idealizado a base de masas y resortes, concentrando la masa en las losas de cada entrepiso, puesto que en esta sección se encuentra la mayor carga del peso. Y entendiendo como la rigidez de entrepiso o rigidez lateral a la relación entre el cortante absorbido por un marco del entrepiso y el desplazamiento que va a tener en los niveles consecutivos de la construcción. Y bueno, hay dos diferentes tipos de estructuras. La primera es la que tenemos en esta parte, en la parte superior izquierda, que es la fuerza cortante. En la fuerza cortante es donde la rigidez de entrepiso es independiente de la distribución de cargas laterales y bueno, se formaría este cortante. Y la siguiente es la fuerza de flexión. La fuerza de flexión, donde no existe independencia entre la rigidez de entrepiso y la distribución de cargas aplicadas y se forma un cortante un poco más proporcional. Estas son las dos diferentes tipos y bueno, ya abajo tendríamos los momentos que genera. El primer momento, momentos flexionantes, es una estructura con un sistema estructural a base de marcos con vigas muy rígidas.
comparada con las columnas. Después tendríamos un momento flexionante en una estructura con un sistema estructural a base de marcos en una situación intermedia. Y después tenemos los momentos flexionantes en una estructura con un sistema estructural a base de marcos con vigas muy flexibles comparada con las columnas. Y bueno, en las fórmulas de Wilbur para calcular la rigidez de entrepisos son aplicables al caso de estructuras de cortante, es decir, marcos regulares constituidos por elementos estructurales de sección transversal constante. Y en el método tiene las siguientes hipótesis. La número 1 es los giros en todos los nudos de un nivel y de los niveles adyacentes son iguales, excepto el nivel de desplante, en donde puede suponer empotramiento o articulación según sea el caso, esto pues ya sea por la cimentación que se tenga. Y la segunda caso son los cortantes en los siguientes entrepisos adyacentes, en los interiores, al de los interiores son iguales a este y se toman en cuenta las siguientes los siguientes parámetros, que es la rigidez del enésimo piso, también se toma el módulo de elasticidad en cuenta, se toma la rigidez relativa de las vigas del nivel sobre el enésimo entrepiso, también se toma el factor Kc, que es la rigidez relativa de las columnas en el enésimo entrepiso, se toma la altura del entrepiso, y se toma el factor N, que son los índices que identifican 3 niveles consecutivos, o esto se puede modificar dependiendo de los niveles que se tenga en cada estructura. Y bueno, tenemos un pequeño ejemplo donde explica cómo se llevaría a cabo el cálculo para la rigidez de entrepiso. Bien, ahora como anteriormente, ahora vamos a ver lo que es el método por definición. Y como anteriormente se dijo, la rigidez de entrepiso es el cociente entre la fuerza cortante y actuante. Entonces, si nosotros conocemos las fuerzas laterales y los desplazamientos de cada nivel, entonces la rigidez de entrepiso se puede expresar como se muestra en el diagramita de abajo, que está lo que es la fórmula de cortante y la fórmula de rigidez. Y se muestran lo que es el diagrama de una edificación al aplicar las fuerzas, y al lado derecho está ya, digamos, la estructura, ya una vez aplicando las fuerzas, ahí se ve cómo se ve la deformación, o bueno, sería el cortante en este caso. Y tenemos que, una vez determinada el centro de cortante, mediante la definición de rigidez de entrepiso, Una disculpa por interrumpirte, compañero. Disculpa, ¿se sigue viendo la pantalla? No. No, ya no. Perdón, permítame. Ya no se ve. ¿Ya se ve? ¿Ya se alcanza a ver? No, todavía no. Ya se ve. Ya todavía, permítame. ¿Ya? Ok, perdón. Sí, ya. Ya. Bueno, lo menciono otra vez. Vamos a ver lo que es el método por definición. Y bueno, como anteriormente se dijo, la rigidez de entrepiso es el cociente entre la fuerza cortante y actuante. Y ya, si conocemos las fuerzas laterales y los desplazamientos, podemos expresarlo como se muestra ahí en el esquema. Tenemos una estructura en la que se van a aplicar fuerzas, y tenemos lo que es el cortante 1 y el cortante 2, y el segundo esquemita es ya lo que es el resultado al aplicar las fuerzas, y sería lo que es el cortante, el resultado que da el cortante. También ahí tenemos lo que es la fórmula del cortante y la fórmula de rigideces. Y bien, una vez determinada lo que es el centro del cortante, mediante la definición de rigidez de entrepiso,
No siempre es necesario que cumpla con la hipótesis de los dos métodos anteriores, que en este caso sería el de Wilbur y el de Rosenblatt. En la primera, ¿cuál es el método que calcula de manera más exacta el centro de una estructura? Se deben de aplicar los 4 métodos. En este ejemplo tenemos un edificio de 3 niveles con, y con la altura de entrepiso de 3 metros. Y bueno, para calcular las coordenadas del centro de corte, la definición es necesario conocer las fuerzas sísmicas. Las fuerzas sísmicas ya las habíamos resuelto con una tablita que el profe nos había proporcionado. Y bueno, aquí en esta figura podemos observar la matriz de rigidez de la estructura y se determinaron los desplazamientos de cada entrepiso en una tablita que vamos a ver aquí adelante. Aquí los desplazamientos de cada piso por cada eje. En el eje 1 tenemos desplazamientos pequeños, no tan pequeños, pero bueno, aquí también en el eje número 2 tenemos desplazamientos y hasta el eje 3, A, B y C. Y para la rigidez de entrepiso, habíamos dicho que se calculaba por los 4 métodos para cada marco. Y aquí las tenemos, podemos ver aquí que en el método aproximado aumenta demasiado su valor a comparación de los otros dos métodos. Aquí por la definición o por el método de Wilbur serían los métodos que nos daría un resultado más bajo. En la siguiente imagen, pues también tenemos las rigidez de cada... ¿Puedes cambiar? Por favor. Gracias. Y es lo mismo, en el método aproximado nos da resultados mucho mayores que en los que nos da los métodos de Wilbur o los que tenemos por definición. Y bueno, ahorita les vamos a presentar también un video que habla un poquito más acerca de lo que nosotros hemos estado hablando. Idea más general de lo que es la rigidez de entrepiso. Ahorita se lo van a presentar. Sí, permítame. Permítame, ese lo estoy cargando. Un momento, por favor. ¿De qué habla el video? Habla de la rigidez de entrepiso. Sí, ¿sí se escucha?
Muy poco. No se escucha muy bien, ¿lo puedes poner de nuevo? No se oye, yo no lo oigo. Yo tampoco. ¿No se escucha, profe? ¿No? ¿Alguien me lo escucha? No, no, es que lo No. que se escucha es de lo que está rebotando al micrófono de ella. O sea, pero como tal no escuchamos el audio del video. ¿Y cómo le hago? Creo que entonces, ¿hay alguna forma para que lo escuchen? ¿Apago mi micrófono o algo? Creo que aquí en Meet, ahí en los tres puntitos al lado de donde das compartir, ahí dice ¿Sí? configuración y te vas al apartado de audio y creo que ahí tienes que poner audio interno o algo así te tiene que decir. Ah, ok. A ver, deja ver. Mm, Yo no sé, por eso no te digo, ¿eh? ya lo estoy checando para ver si así ya. Me aparece algo de audio y video. Ya le di en bocinas En y le audio. di probar. Y en audio, No, es el micrófono. a ver, espérame, entonces déjame ver. Micrófono. Yes. No sé si te aparezca por ahí audio interno o algo así. Me aparece comunicaciones, micrófono y predeterminado. Pues puede que sean comunicaciones. Ok, ya lo pongo. ¿Ya lo escuchan? No. No. No, todavía no. ¿O creen que nos puedan dejar el link o algo así para poderlo ver después? Sí, si no el video se los mandamos por WhatsApp al grupo donde está el profe. Va que va. Y para que se consuma más tiempo. Gracias. Sí, una disculpa, profe. Sí, no hay problema. ¿Qué más? Bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. Y Ok, les hago una concluimos. pregunta para
concretar y amarrar bien este concepto. Entonces, con la serie de situaciones que nos presentaron, podemos concluir que la rigidez es una característica de los materiales, de los elementos estructurales en este caso, para oponerse a la deformación. Entonces, ubicémonos en un edificio, en cualquier entrepiso, que llega a la fuerza sísmica horizontal, y entonces los elementos estructurales que tenemos en todo nuestro, entre comillas, nuestro huacal, en nuestra configuración estructural, algunos se oponen más que otros, o algunos presentan mayor rigidez que otros, es decir, algunos elementos aportan mayor oposición a esta deformación que inflige la fuerza sísmica. ¿Cuáles creen que sean estos elementos que aportan más rigidez, más oposición a la deformación por efecto de sismo? ¿Podrían ser las columnas y las traves? Columnas sí. ¿Cuál otra? En el video que iba a poner apareció una imagen al principio, donde estamos, creo que era un muñequito enfocando un marco estructural. Entonces, como dices, en ese dibujito se veía que se deformaban mucho las columnas, ¿no? Sí. Y el elemento de arriba, que es el elemento horizontal, un elemento horizontal, ¿cuál era? Que sí se desplazaba, pero no se deformaba. ¿Cuál era? Ya la losa, ¿no? ¿La losa de entrepiso? La losa. Y normalmente la losa va colada monolítica, ¿con qué otro elemento estructural? Las traves y las columnas. Ok, pero más en cantidad y en desarrollo, porque la trave tiene un mayor desarrollo que en un nodo, tiene mayor desarrollo en su contacto con la losa. Entonces, con esta fuerza lateral, las losas y las traves se desplazan y se deforman las columnas, los nodos, columna trave, y los elementos llamados muros de carga, ya sean de concreto o de mampostería. Entonces, en un entrepiso de un edificio, los elementos que más posicionan la deformación aportan son los elementos llamados portantes, son las columnas y los muros de carga, ya sean de concreto o de mampostería, ¿de acuerdo? Entonces, la mayor rigidez es aportada por columnas y muros de carga, ¿de acuerdo, Caro? Sí, profe. Bien, entonces, rápidamente les comento que cuando tenemos un proyecto en nuestras manos, hay un ente profesional, ya sean nosotros ingenieros o arquitectos, que en primer lugar le aporta a nuestro proyecto masa, y es el arquitecto. Él define: yo quiero una distribución tal de muros, una distribución tal de espacios, va generando ambientes, y con esa generación de ambientes va generando elementos estructurales en cantidad y en densidad. Entonces le aporta un volumen, una masa a ese proyecto. Pero nosotros entramos entonces como ingenieros civiles, y esa cantidad de cuerpos geométricos, a nosotros nos toca aportarle o dotar a esos elementos geométricos, aportarles rigidez y resistencia. Bien, nosotros somos los que diseñamos finalmente su sección, el tipo de material, los armados, etcétera, etcétera. Entonces los arquitectos aportan masas, centros de masas, y los ingenieros aportamos rigideces y resistencias, centro de rigideces, ¿de acuerdo? Nosotros somos encargados de dotar esos elementos para que resistan deformación. El arquitecto, pues, sin ton ni son, nada más genera espacios y dice: ahí te dejo a ti el paquete, tú dotas a estos elementos de resistencia y rigidez, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de rigidez va muy de la mano con los elementos portantes, que son columnas y muros de carga, ¿vale? Entonces, los arquitectos aportan masa, volumen, y nosotros rigidez y resistencia, ¿vale? Sí, profe, gracias.
Bueno, un comentario final que hagan. Benjamín, Vidal. Pues lo mismo, que es necesario analizar detalladamente perdón, la rigidez de cada entrepiso, esto por la relación que tiene con la resistencia en los elementos estructurales. Nosotros no aportamos rigidez a los elementos estructurales, de que tengamos fallas desde servicio o fallas de llegar hasta el colapso, ¿no? de la estructura. Entonces es necesario aplicarle la rigidez necesaria para soportar las fuerzas laterales, que son las de sismo, y que nuestra estructura pueda funcionar o estar estable. Muy bien. Y bueno, eso sería todo. Ok. Muy bien, jóvenes. Gracias a los comentarios que les puedo hacer a su exposición. Es de que al principio un tanto, creo que a mediados de su exposición, nos cargaron mucho de información técnica, de algunas fórmulas ahí y todo que, vamos, si no vamos a verles un sentido útil a esas fórmulas, una explicación amplia, concreta, bueno, no amplia, sino concreta, muy precisa y sencilla a los compañeros, deberíamos de haberlas pasado un poquito más de largo, sin mencionarlas y ya, pero no detallar tanto las fórmulas porque dotamos de mucho tecnicismo a nuestra exposición y quedamos que iba a ser una exposición sin necesidad de deducir fórmulas o entrar en algún ejemplo, resoluciones, nada más algo muy aportativo en cuanto a conocimientos muy light del concepto. Pero en general estuvo bien. Gracias. Entonces, siguiente equipo. Sí, siguiente equipo está Byron Castro Carlos. Sí, profe. Bien, Ramón Hernández creo que no está, ¿verdad? No, profe, nos comentó que tenía un problema familiar. Sí, también. Rasco Salinas. Presente, profe. Ok, Natalia Rendón. Presente, profe. Bueno, pues van a tener que adecuar su tema de torsión sin la presencia de Ramón. Torsión en edificios. Adelante, jóvenes. Cámara les pido encendidas, como siempre. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ah, bueno, a nosotros nos toca exponer sobre torsión en edificios. Bueno, nosotros somos el equipo. Ay, perdón. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, se denomina torsión en planta al esfuerzo de torsión que sufre la estructura portante de un edificio cuando es sometida a grandes esfuerzos horizontales. Estos son los sismos o los terremotos. La torsión en planta aparece por la excentricidad de cargas que soportan, es decir, el centro de masas del primer piso y de los pisos superiores. La siguiente, por favor. Bueno, el centro de gravedad es un concepto muy importante cuando se diseñan las estructuras, ya que de esta situación dependerá que éstas sean estables y no pierdan su posición de trabajo. Hola, ¿cómo estás? Que suponemos concentrada toda la masa del edificio
el episodio de forma virtual, ya que la masa de todos los objetos se encuentra repartida por toda la estructura del edificio. La que sigue, por favor. Bueno, las fuerzas sísmicas horizontales actúan en el centro de masas del diagrama y este gira con respecto a su centro de rigidez. La siguiente, por favor. Bueno, si las estructuras resisten a la deformación, que el edificio tiene rigidez, las fuerzas que actúan sobre los diferentes elementos del edificio se le llaman cargas. Las fuerzas que hacen un elemento de la estructura para no ser deformadas por las cargas se le denominan esfuerzos, y esos esfuerzos pueden ser compresión, tracción o tensión, torsión, flexión, esfuerzo de corte, resistencia y resistencia. Al siguiente, por favor. Okay. Como sabemos, los sismos generan grandes fuerzas laterales en todo el tipo de edificios. Como reacción a estas fuerzas, la estructura del edificio trata de moverse con el mismo, transmitiendo verticalmente ese desplazamiento. Este movimiento se transmite por la zona más rígida del edificio, que se le llama centro de rigidez, y las plantas se van a mover en torno a su centro de masas. Cuando el centro de rigidez y el centro de masas pues no coinciden, las plantas tienden a girar, produciendo este esfuerzo de torsión en todos los elementos estructurales del edificio. Debido a este efecto, las estructuras pueden sufrir pues múltiples daños, tanto estructurales como no estructurales, pudiendo incluso llegar al colapso total del edificio. Bueno, recordando que la principal causa en las fallas en una estructura es el efecto de un sismo. Como el daño de una estructura en una estructura simétrica, pues es la torsión, como lo estamos viendo. Los estilos arquitectónicos tienden a ser muy irregulares, generando efectos de torsión. Por ley, todas las estructuras deben tener un diseño sísmico, incluyendo el análisis por efecto de torsión, para que en el momento en que un sismo impacte, pues no colapse rápidamente. Bueno, el efecto de torsión se genera por un momento torsionante debido a las fuerzas cortantes sísmicas, multiplicada por la excentricidad estática. ¿Qué es la excentricidad? Bueno, la excentricidad del diseño se especifica en la mayoría en estos códigos, además estos dos códigos, donde E es la excentricidad estática de la rigidez, que esto es la distancia entre el centro de masas y el centro de rigidez. B es la mayor dimensión en la planta del edificio perpendicular a la dirección al movimiento del terreno que se esté analizando. Y alfa, beta y delta son coeficientes especificados. Para cada elemento estructural se debe ser utilizado el valor de la excentricidad que produce la mayor fuerza en el diseño. Los términos de alfa y de delta intentan explicar la propuesta torsional del edificio que surge cuando éste presenta una planta asimétrica. Y el segundo término, que es beta, pretende tener en cuenta la excentricidad occidental y se introduce para explicar el movimiento torsional debido a los posibles errores al momento de evaluar la distribución de la masa y de la rigidez. Bueno, complementando un poco con lo que ha comentado mi compañera, existen dos tipos de excentricidades. La primera es la excentricidad estática. La excentricidad estática es la distancia que existe entre el ya llamado centro de masas, aunque sí me gustaría explicar, dar una pequeña definición del centro de masas. El centro de masas del piso de un edificio puede definirse como el centro de las cargas verticales del mismo, es decir, en donde se encuentran todas las cargas verticales en el punto central de la figura de la losa. Puede presentarse el caso en el que las cargas verticales, cuando están uniformemente distribuidas sobre una superficie regular, el centro de masa sea o va a coincidir con el centroide geométrico de la planta.
eso es algo que puede ocurrir. Entonces, viéndolo de otra manera, la distancia que existe entre el centro de masas que acabo de explicar y el centro de rigideces, a eso se le conoce como la excentricidad estática. También Si tenemos interrumpo otro tantito, tipo de... Carlos. Sí, Sí, esto que mencionaste hace rato, que el centro de masas puede coincidir con el centroide de la figura en planta del entrepiso en el que estemos, es muy improbable que ocurra porque esa coincidencia está en función de la regularidad que tenga nuestra estructura y de la perfecta construcción que tengan todos los elementos que la conforman. Si estuvieran en densidad exactamente distribuidas y geométricamente la planta fuera perfecta, entonces sí coincide. Y la distribución de las cargas gravitacionales, que es carga viva y carga muerta, tuvieran estas características de densidad y de geometría y de ubicación perfecta, entonces sí coincidiría centro de masas con el centroide de la figura. Es prácticamente improbable que ocurra eso. Puede ser una casi coincidencia o una distancia corta o pequeña, pero no, la coincidencia como tal es algo hipotético en la vida, la situación real de nuestras estructuras. ¿Sale? sí, claro, sí, la distribución de las cargas eh, dentro de una losa, pues siempre va a variar, no siempre es Sí. igual. Y también, como dice el profesor, pues la figura también debería ser especialmente simétrica, especialmente con las mismas dimensiones, cosa que no ocurre. Sí, y aparte entra el factor humano, es decir, aunque tengamos en un entrepiso por proyecto columnas de 80 por 80 de su sección, pues por la simbra, por las deficiencias de mano de obra, etcétera, algunas las construirán, quedarán terminadas de 80 por 79.75, otras de 80.5 por 80.1, otras sí de 80 por 80, y así hay una variación que hace que no coincida el centro de masa con el centroide. ¿De hecho? Sí. Bueno, Bueno, gracias. y el otro era la excentricidad accidental. Esta segunda excentricidad puede ser ocasionada por torsiones, por torsiones del terreno. Eh, También un factor aquí, como bien lo menciona el profesor, es la diferencia entre las propiedades estructurales de estructuras reales y calculadas. Muchas veces se tiene algunos que se toman en cuenta datos cerrados o números redondeados, pero bueno, la realidad siempre es diferente, no como en el caso anterior, no coincide ciertamente. Este, Ahora, bueno, ¿cuál es la problemática de la torsión? Ya que mis compañeras eh, hablaron de ello, principalmente la problemática de la torsión. Si hago una pequeña recapitulación de lo que es eh, la torsión se presenta cuando se aplica una fuerza y esta fuerza no coincide con el centro de masas, con el centro de rigideces, y entonces se presenta un giro, se presenta este giro, el cual puede ser muy peligroso para cualquier estructura. Si vemos, por ejemplo, una columna, encontramos que las partes externas de la columna sufren mayor daño que el centro de la columna. Y precisamente aquí se encuentra el llamado centro de torsión. El centro de torsión es un punto fijo, bueno, permanece fijo cuando la estructura está sujeta a torsión. Por ejemplo, en el cilindro que se encuentra en la pantalla, sería exactamente eh, el centro del cilindro, el centro del círculo, ese sería el centro de torsión. A mayor distancia se encuentre las fuerzas aplicadas del centro de torsión, bueno, mayor sería el daño que puede ser ocasionado sobre una estructura.
Y ya para concluir, tenemos lo que es la torsión natural. Eh, yo encontré que existen, bueno, aquí en México eh, la fuerza quizá que presenta una torsión muy significativa es la de sismo. Esto va a variar dependiendo de la localización de nuestra estructura. Eh, yo vi, por ejemplo, que en Inglaterra, me parece, había construcciones en las que la principal fuerza que ellos tenían que ver era la del viento, porque el viento también genera mucha fuerza a mayor altitud, genera mucha fuerza sobre estructuras y pues también presenta estas torsiones. Este, y no sé si vamos a pasar un video. ¿Me pueden decir si se escucha? Bueno, nada más muestra el movimiento que se ocasiona. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Les comparto una experiencia que tuve con el SAP 2000 versión 14. En el análisis estructural de una edificación que se realizó para la obtención de la licencia de construcción, tuve resultados gráficos respecto a torsión distintos a los numéricos en el mismo SAP 2000 versión 14, ¿sí? Motivo por el cual tuve que hacer la comparación o hacer también la modelación en la versión 19 del SAP 2000, ¿sí? Para esto estoy haciendo un modelo de una edificación que consta de un subsuelo, una planta baja y 3 plantas altas para comprobar los resultados que el SAP 2000 nos da, ¿sí? Nos reporta respecto a torsión. Vamos a poner en una vista a la estructura en XY, ¿sí? A esta estructura la vamos a poner una pequeña apertura en 3D, vamos a ponerle el 5% para poder observar el movimiento en el análisis modal. Vamos a irnos al primer modo de vibración, ¿sí? Vamos al primer modo de vibración para observar gráficamente el reporte que nos da el SAP 2000. Aquí tenemos el movimiento que tiene el edificio. Es un movimiento translacional, ¿sí? Translacional, no tiene torsión o tiene una torsión mínima, ¿sí? Eso ya lo podemos comprobar numéricamente. Ahora solo la estamos apreciando visualmente. Vamos a ponernos en el segundo modo de vibración, en la misma pantalla, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa. Miren, tenemos un movimiento igual translacional, no tenemos torsión. Aquí prácticamente vemos que es nula la torsión, ¿sí? Y vamos a observar en 3D el movimiento que tiene la estructura, ¿sí? En el tercer modo de vibración. Miren, aquí apreciamos mejor la torsión, ¿sí? Aquí vemos que tiene torsión, tiene una torsión bastante grande, ¿no? Podríamos decir que supera el 50%. Bueno, ventajosamente, lo que tenemos que controlar, ¿no es cierto?, es la torsión en el primero y segundo modo de vibración. En este caso podríamos decir que está aceptable gráficamente, pero tenemos que saber numéricamente cuáles son los resultados o cuál es el valor de torsión que tenemos numéricamente aquí. Para eso nos vamos a poner en la hoja que nos reporta el SAP 2000, ¿sí? Para observar exactamente cuál es el porcentaje de torsión que tenemos en la edificación.
Aquí tenemos los resultados del SAP 2000 en la versión 14. En el modo 1 de vibración tenemos el 25% de torsión, en el modo 2 el 34% de torsión y en el modo 3 el 98%. Como vimos en el modo 1, sí, que lo tenemos aquí, prácticamente se apreciaba una torsión casi nula, ¿no? Aquí tenemos el 25%, no nos coincide. Tampoco en el segundo modo de vibración, porque aquí nos da el 34% y prácticamente era nula en nuestro reporte gráfico. En este sentido, se modeló la misma estructura, las mismas características, las mismas cargas, los mismos coeficientes sísmicos en el SAP 2000 versión 19, ¿sí? Y se obtuvo los siguientes resultados. En el modo 1 de vibración, las rotaciones del 4%. En el modo 2 de vibración, las rotaciones del 0%. En el modo 3 del 100%. ¿Qué podemos observar aquí? Este es el gráfico que nos da en el SAP 2000 en la versión 19, ¿sí? Es prácticamente el mismo diagrama que tenemos en el 14, ¿sí? Gráficamente son similares, pero numéricamente los resultados de la versión 19 sí nos coinciden con los gráficos que tenemos tanto en la versión 19 como en la versión 14, ¿sí? Entonces, en conclusión, yo puedo decir que gráficamente las versiones del SAP son muy buenas, ¿sí? Pero numéricamente es más confiable la versión 19 del SAP 2000, ¿sí? Y esto también lo pude comprobar con el ETAPS. El ETAPS también nos da resultados similares a los del SAP 2000 de la versión 19. Les comparto esto para que tengan... Bueno, ya fueron como los videos que pudimos encontrar y para tratar de representar un poco la torsión. Y eso sería todo, profesor. Ok, igual que sus demás compañeros, en sus demás equipos, los demás equipos que expusieron, ¿quién de ustedes podría dar alguna conclusión final sobre la torsión? Bueno, profe, la torsión es muy importante para el cálculo de nuestras estructuras, porque por el simple, la torsión misma puede dañar gravemente un edificio. Entonces sí se debe tomar siempre, en todo momento, en cuenta este fenómeno. Como ya como ya lo habían expuesto, ya lo habíamos dicho, es importante conocer nuestros materiales, saber qué tipo de materiales debemos utilizar para que la torsión no cause un daño grave en nuestra estructura. Pues básicamente ese es el principal, la importancia de conocer la torsión, de que sí puede hacer un daño muy grande en una estructura. Como les repito, por ejemplo, aquí en México, que estamos en una zona de constantes sismos, es muy importante conocer qué tipo de materiales vamos a utilizar, tratar de calcular lo mejor posible cuánto nuestra estructura puede soportar este tipo de fenómenos. Esto va a depender mucho de la posición, bueno, del lugar en donde estemos, como lo había dicho en Londres. Sí, creo que sí era en Londres. Hablaban mucho del viento, que también produce este fenómeno de la torsión. Entonces, sí debemos de tomarlo en consideración en todo momento. Ok, y adicional, pues la torsión va ligado o va de la mano también con la regularidad, las condiciones de regularidad de nuestra edificación.